Hola, bon dia a tots. Buenos días a todos. Bienvenidos al Monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Como ya sabéis, hoy nos acompaña el escritor Joaquín Pérez Azaustre. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. También quiero dar la bienvenida a Paloma Martínez, profesora del Instituto Profesor Manuel Broseta de Banyeres de Mariola. Bienvenida, benvinguda. Gracias, Paloma. Como no, también quiero daros las gracias a todos vosotros, a los profesores y alumnos de los centros que nos acompañáis hoy. ¿Qué son los siguientes centros? Me vais a permitir que los lea. Nos acompaña el Instituto Profesor Manuel Broseta de Banyeres de Mariola, que hemos citado, que son los alumnos de Paloma. Bienvenidos. ¿Por dónde andáis? Aquí delante. Perfecto. Por otro lado, también nos acompaña el Centro de Formación de Personas Adultas de Quart de Poblet. Aquí, sí. También nos acompaña, y eso sí que lo sé, la Universidad Popular del Cabanyal, Valencia. Aquí los tenemos localizados también. También nos acompañan los usuarios de la Biblioteca Municipal de Iàtova. Perfecto. Y también el Centro de Formación de Personas Adultas, Escola Popular de Nazaret, Valencia. También los tenemos localizados. Y también me vais a permitir que dé la bienvenida. Dentro del programa Erasmus nos acompaña el Club de Lectura, Círculo de Lectura en Español para Personas Adultas de la Biblioteca de Sisla, que es una de las sucursales de la Biblioteca Municipal de Ljubljana, capital de Eslovenia. ¿Por dónde andáis? Perfecto, también los tenemos localizados. Gracias por acompañarnos. Bueno, y dicho todo esto, solo me queda dar la palabra a la profesora Paloma Martínez para que nos haga una breve presentación de nuestro invitado de hoy. Paloma, tienes la palabra. Gracias, Marga. Bon día a todos. Buenos días. Para empezar, toca agradecer a la Biblioteca Valenciana su invitación a esta mesa en nombre de los docentes, una vez más acompañando a nuestros alumnos junto a todos estos lectores de distintas entidades, organizaciones y procedencia, para conocer en persona a nuevos o consagrados creadores del panorama literario actual de nuestro país, tanto en lengua castellana como en lengua valenciana. Esta actividad, permíteme que reitere, nos permite compartir tertulia sobre obras, personajes, lugares, motivaciones y conocer esa otra mitad invisible que se esconde detrás del oficio de escritor. Y son ya más de 25 años de citas ininterrumpidas con autores de distintas generaciones que la pandemia solo alteró en la forma cuando nos vimos en línea desde casa. Inestimable ayuda la de la lectura durante todos esos meses. Como toda biblioteca pública, se cumple así con el papel dinamizador en el fomento de la lectura. En esto, ambas instituciones, biblioteca y escuela, vamos de la mano. Y es que los profesores de lengua y literatura tenemos cada vez más dificultades para animar a la lectura y en especial de los clásicos. Es más, los que ya peinamos canas sabemos que leer nunca ha estado de moda ni es una actividad de masas. Por eso son tan necesarios esos encuentros. Así que, de nuevo, gracias. Pero si además podemos contar con autores como el que hoy nos visita, nos lo ponéis mucho más fácil. Joaquín Pérez Azaustre, cordobés, afincado en Madrid, donde llegó con beca de creación de la emblemática residencia de estudiantes, es, aparte de novelista, reconocido poeta y además premiado con doblete en el Premio Loeb y el Jaime Gil de Viedma en su bolsillo. Y por si fuera poco, reconocido colaborador en prensa y ensayista. En las 3 novelas elegidas de entre su ya extensa producción de las que hablamos hoy, rescata el imaginario colectivo presente en nuestro currículo, pero nos lo muestra con nueva perspectiva, con tramas impregnadas de emociones conmovedoras, nutridas de realidad, de historia reciente, de nombres propios y lugares reconocibles y, en fin, de todo aquello que la crítica ha ensalzado de su obra merecidísimamente. Amplios registros, lenguaje sobrio, de lectura ágil,
máximo exponente de su generación. Así que, como los tres reyes que dan nombre a este recinto, hemos venido siguiendo la estrella hasta este lugar tan cargado de significados: alquería árabe, monasterio, cárcel, escuela, archivo, biblioteca, bajo la advocación de San Miquel. Una referencia cargada de ecos literarios. Es sabido que en la festividad del Arcángel, el 29 de septiembre, esta institución abre sus puertas al público para mostrar el rayo de sol que se proyecta sobre la cripta donde yacen Ferran d'Aragó y su esposa Germana de Foix. Y un 29 de septiembre nació Miguel de Cervantes, quien al ser rescatado de su cautiverio en Argel, cruzó las aguas del Mediterráneo hasta arribar a nuestra costa, en Denia, y luego aquí, a Valencia, para disfrutar de su recién recuperada libertad. Libertad, palabra que nunca debería usarse en vano. Y lo afirmo, consciente de lo que significa pronunciarla en este edificio cargado de historia, que alberga además nuestra Academia Valenciana de la Llengua. Y 29 de septiembre fue el día de la detención en Burgos de Manuel Machado, archivero y bibliotecario. Era 1936, solo unos años antes de que estos mismos muros encerraran a artistas y presos comunes represaliados por el mismo régimen que obligó a Antonio, el querido hermano, a marchar desde esta misma ciudad, entonces republicana, al exilio, el exilio definitivo. Leer El querido hermano de Pérez de Azaustre, Premio Málaga de novela en 2022, escuchar algunos capítulos de su podcast No eran molinos, permitidme el paréntesis, genial aportación al fomento de la lectura, con premio incluido, con relevante presencia de mujeres escritoras y bella e inspiradora selección musical. Bueno, pues esta lectura no ha supuesto solo asomarnos a la doble biografía de los hermanos Machado, sino revisitar su poesía, el ambiente parisino del modernismo, con sus textos y autores, y también conectar con su visión de España, o las dos Españas, las mismas que vemos en Atocha 55, novela ganadora del 5º premio Albert Jovell, donde Azaustre nos ofrece una mirada retrospectiva hacia los valores democráticos de la transición que algunos, muchos aquí presentes, vivimos, y la urgente reflexión sobre la inaplazable apuesta por la tolerancia y entendimiento entre contrarios, algo imprescindible en el contexto actual de discursos de odio que llega desde las redes sociales a nuestras aulas. Con La noche más larga tengo una cita pendiente. Aunque confieso que soy poco taurina, me declaro devota del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Lorca, que cada año releemos y explicamos en clase. Así que estoy convencida de que los lectores de esta novela aquí presentes y su autor, sin duda, pueden despertar en nosotros nuestras ganas de leerlo con el coloquio al que ya doy paso, cediendo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Paloma, muchísimas gracias por esta excelente y magnífica presentación. Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de que le demos la palabra a nuestro invitado de hoy, al escritor Joaquín Pérez Azaustre. Después de sus palabras pasaremos, cuando él considere, al turno de preguntas. Yo os agradecería que aquellas personas que deseen preguntar levanten la mano. Mi compañera les acercará el micro, entonces que se presenten diciendo su nombre y de dónde vienen y que hagan su pregunta. Ahora sí, Joaquín, tienes la palabra. Buen día, buenos días. Estoy encantado de estar aquí. Margarita, muchas gracias por tu cariñosa bienvenida. Y Paloma, muchas gracias a ti por la presentación tan delicada y creo que muy generosa, como se suele decir en estos casos, pero es verdad. Y creo que es muy completa y además me ha gustado mucho que una de esas tres novelas que para mí forman parte de un proyecto. Bueno, no quiero empezar estando aquí en esta maravillosa biblioteca valenciana con sus tres reyes magos presidiendo la magia que tiene para mí este encuentro. Ya sé que tiene poco valor,
pero no quiero empezar sin mostrar mi solidaridad, mi cariño, en fin, mi empatía, lo que prefiráis, con respecto a lo que Valencia ha padecido en los últimos tiempos. Me da hasta vergüenza decirlo, porque realmente expresar solidaridad es bien poco, ¿no? Pero no puedo empezar la intervención sin decirlo, ¿no? Porque la verdad es que se ha sufrido en la distancia y hemos sentido el territorio hermano pues devastado y, en fin, todos deseamos que se vaya regenerando todo y mejorando de la mejor manera. También la convivencia y la esperanza, siempre con la poesía y la buena literatura de la mano. Y dicho eso, si os parece, puedo hacer un planteamiento un poco general, pero muy desde dentro, de lo que significa para mí escribir, lo que significa para mí contar historias, lo que significa para mí el reino de la imaginación y lo que significan estas novelas también, que Paloma ha desgranado con tanto acierto, ¿no? Si os fijáis, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos por la noche, lo único que hacemos, lo que hacemos permanentemente es contar historias. Todo el tiempo. Cuando nos levantamos y mandamos el primer WhatsApp, estamos dando una información que es el comienzo de una historia. Cuando llegamos al sitio al que nos dirigimos al comenzar el día, ya sea un colegio, un instituto, el trabajo al que cada uno va, simplemente al decir, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo fue la noche de ayer? Estás contando historias permanentemente. Si en algún momento le contáis a alguien lo que estamos compartiendo aquí en este rato, también estaréis contando una historia. Es decir, el ser humano, desde que existe, se está alimentando de historias. Cuando se descubre una gruta que tiene una pintura rupestre de la época prehistórica, no solamente estamos asistiendo al desvelamiento de una obra de arte previa a la historia como la conocemos, sino también a una historia que se estaba contando. O sea, el hombre y la mujer, después de la caza, cuando se cazaba el mamut, no solamente sentían la necesidad de alimentarse con la carne de la bestia que habían cazado, no solamente sentían la necesidad de abrigarse con la piel del animal que habían matado, sino también sentían la necesidad de recrear lo que había ocurrido y de contárselo. Entonces se metían en la cueva y el viejo de la tribu o del grupo contaba la historia de lo que había ocurrido, de cómo había sido la caza, quién había muerto. Había muerto el hijo de tal, o había muerto el hermano de otra persona. Y enlazaba eso con otras cazas previas, es decir, establecía una línea de continuidad en el tiempo, porque no era ese el único momento en el que habían cazado y no era ese el único momento en el que alguien había fallecido. Y mientras se contaba eso, había alguien, el primer pintor de la humanidad, que lo estaba plasmando en la pared, que lo estaba pintando, que es lo que nos ha llegado hasta ahora, ¿no? Es decir, nos alimentamos de eso. Necesitamos esas historias para seguir viviendo. Os lo cuento porque a veces nos parece, o puede parecernos, que la literatura es algo ajeno a nosotros, que la narración es algo alejado de nosotros. O sea, tú vas a clase de literatura, no vosotros que tenéis unas profesoras excelentes de literatura, por lo que veo y por lo que estoy sintiendo aquí. Pero a veces la sensación es que la literatura es algo ajeno, algo lejano, algo que no participa de nuestra vida. Y es todo lo contrario. Lo único que pasa es que a veces la gran literatura está en la estantería de una biblioteca y nos parece que eso no nos pertenece. Es algo que pertenece a otro mundo, al mundo de la élite, al mundo de lo intelectual, de lo académico, pero mientras estamos aquí así. Y lo que estamos haciendo es escribir una novela o un poema. Lo que pasa es que lo estamos haciendo de manera fragmentaria o lo estamos haciendo por entregas, como si fuera un folletín. O sea, cada vez que tú haces así, te haces un selfie, en realidad estás dando la imagen
del capítulo de una novela de tu vida. Luego hablaremos un poco de la diferencia entre hacerse un selfie y escribir una novela, porque la hay, ¿no? Pero todo corresponde a una misma necesidad de comunicación. Es verdad que, como ha dicho muy bien Paloma, mi trabajo o el lugar hacia el que yo me he dirigido como escritor y como persona tiene mucho que ver con el fomento de la lectura. Esto ha sido un viaje natural. O sea, no ha sido que de pronto yo haya hecho un perfil, haya diseñado mi perfil y haya dicho, a partir de ahora, Joaquín Perazaustre se va a dedicar a fomentar, a estimular la literatura hacia aquellos que no sienten ese puente abierto, ¿no? Ha sido un proceso muy, muy natural. Y al final, ese proceso se ha extendido no solo a mi actividad profesional, sino también a la propia literatura que yo escribo, ¿no? Que quizá el libro más evidente en ese sentido es El querido hermano, sobre el viaje de Manuel Machado de Burgos a Collioure en febrero del 39, cuando descubre que su hermano Antonio Machado pues, ha fallecido. Realmente lo que me interesa es tender esos puentes. Es decir, cuando voy a un instituto, cuando voy a un club de lectura, en el club de lectura digamos que la partida está ya ganada porque es gente que decide, gente maravillosa, que la lectura forma parte de sus vidas y lo que hace es compartir esa pasión. Pero cuando voy a un instituto, lo que trato de hacer es tender lazos hacia esos anaqueles, hacia esos estantes que uno imagina siempre llenos de polvo y con libros muy antiguos y muy aburridos, que están llenos de pasiones absolutas, de pasiones tremendas que han sido tan incendiarias que han sobrevivido 2000 años. O sea, cuando tú lees la Ilíada, por ejemplo, que es como, para mí es uno de los, bueno, para mí y para todo el mundo, uno de los grandes libros fundacionales y uno de los libros que yo me llevaría a una isla desierta, ¿no? Por cierto, recomiendo la película Troya, muy denostada en su momento por los puristas de la filología clásica, pero verdaderamente es una adaptación, aparte que vaya a ver a Brad Pitt en su esplendor y a otras bellas actrices que también por ahí, es una película que realmente recrea muy bien lo que Homero nos cuenta en su largo poema narrativo, ¿no? Pero ¿qué es la Ilíada? Es una guerra que se libra en las puertas de una ciudad amurallada llamada Troya. ¿Y por qué Troya o Ilión? Por eso el nombre de la Ilíada. ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Por qué todas las ciudades-estado, por qué todos los reinos griegos se han unido para cruzar el mar e ir hasta Troya para tratar de invadirla? ¿Y por qué están allí durante 10 años en esa guerra? Pues porque la esposa de Menelao, que es el rey de Esparta, Helena de Troya, en una visita diplomática del príncipe Paris, el segundo hijo del rey Príamo de Troya, pues según el poema es raptada por Paris, que se la lleva a Troya, pero bueno, más o menos digamos que es raptada gozosamente por parte de ella. O sea, no es un rapto con violencia, sino un rapto, como diríamos hoy en día, con consentimiento, ¿no? de la mujer raptada. Y se van allí y se convierte en Helena de Troya, la mujer más hermosa de su tiempo. Se imaginaron una mujer que resplandece, esa es Helena de Troya. Entonces Menelao, lógicamente, quiere recuperar a su esposa, pero en realidad su hermano, que es el rey, digamos, jefe de esa confederación de naciones griegas, lo que desea es el tesoro del rey Príamo de Troya, con lo cual convence a todos los griegos de que tienen que ir allí a restituir el honor de su hermano Menelao, y allí se plantan. Y allí hay un choque de trenes entre Aquiles, que es el gran héroe griego, y Héctor, que es el general de los ejércitos de Troya, que es el segundo hijo del rey Menelao. Bueno, pues esto que acabo de contar y que está muy bien plasmado en la película Troya, esto ha sobrevivido más de 2000 años, 3000 y pico años, o casi 4000, porque estamos hablando de la edad micénica. Entonces, toda esta pasión, toda esta lujuria, el deseo, la sensualidad de Helena de Troya y Paris, la destrucción, la pérdida, todo eso está ocurriendo hoy en Ucrania.
en la frontera de Rusia. Todo eso está sucediendo. Todo eso viene sucediendo de hace más de 3.000 años. O sea, es la historia en realidad del hombre. Y el hombre y la mujer necesitan no solamente vivir las cosas, sino después contarlas. Y eso es la literatura. Eso es lo que hacemos todo el día con el móvil, y eso es el caudal de clásicos que tenemos al alcance de nuestra mano. Es decir, mi principal misión, si es que yo tengo alguna misión, pero mi principal propósito, mejor dicho, como persona que apuesta por fomentar la lectura, es deciros, todo eso que estáis viendo ahí en realidad habla de vosotros y está ahí a vuestra disposición. Es vuestro patrimonio como individuos en formación. O sea, todos esos grandes clásicos, Antonio Machado, Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Homero, Scott Fitzgerald, Hemingway, Faulkner, los que queráis, todas esas historias que os están hablando de no solo hace 3.000 años, sino también de otras muchas etapas en la historia del hombre, están a vuestra disposición. Solo tenéis que extender el brazo e intentar entrar en ese mundo maravilloso y leer. ¿Cuál es la ventaja de la letra impresa sobre la imagen? Nosotros tenemos toda una formación, yo me incluyo, una formación absolutamente audiovisual. O sea, cuando yo tenía vuestra edad, y me refiero a la parte más benjamina del auditorio, cuando yo tenía vuestra edad, lógicamente la única pantalla que existía era la pantalla del cine y la pantalla de la tele que había en tu casa. O sea, esto para vosotros es el Pleistoceno, la época en la que en España había 2 canales de televisión. Imaginaros, no había plataformas, no había internet, no había nada. Pero yo me he educado también en esa cultura de la imagen porque ponían muchas películas y muy buen cine entonces en la cadena pública, y luego estaba el cine al que tú ibas, ¿no? Entonces comprendo la fascinación por la imagen. Pero ¿cuál es la magia de la palabra escrita? ¿Cuál es la magia de la lectura? Que en la lectura, en una película, por ejemplo, en esta película de Troya, que os he comentado, aunque te pongan a Brad Pitt en su esplendor como Aquiles, que está muy bien, esa imagen tú ya la recibes y tienes 2 opciones: o la asumes, o la aceptas, o la rechazas. Pero la imagen ya está construida en la película que estás viendo. Me vale para cualquier vídeo de TikTok, me vale para cualquier vídeo de YouTube. Es una imagen que ya está creada. Sin embargo, si tú lees la Ilíada, si tú lees cualquier historia, la imagen, el olor, la temperatura, la textura de los materiales, todo eso lo generas tú. De pronto te conviertes en el director de una película que se está rodando dentro de ti. Y cuando llega a ese punto, la lectura se convierte en algo maravilloso y también en un territorio de emancipación personal, en una liberación personal, porque has llegado a un ámbito en el que tú eres soberano y es tu imaginación la que recrea todas esas imágenes. Si ahora vemos aquí proyectada una película, hablábamos antes de Vicente Blasco Ibáñez, si vemos proyectada aquí la versión de Vincent Minnelli de Los 4 jinetes del Apocalipsis, que si no recuerdo mal es de 1962, con Glenn Ford de protagonista, pues es una película maravillosa. La novela está ambientada en la Primera Guerra Mundial, pero la película está ambientada en la Segunda, ¿no? Sobre todo en el París de la ocupación nazi. Si vemos esa película, nos podemos dejar llevar por la cadencia musical, por los grandes planos, la fotografía maravillosa y la forma que tiene de mostrar París tan bonita. Pero si leemos la novela, todo eso lo estamos creando nosotros. Entonces es un ejercicio tan maravilloso de imaginación propia que en eso la literatura siempre va a ser, no quiero decir superior, pero sí distinta sin duda a la cultura de la imagen, a la cultura audiovisual. ¿Y esto qué consecuencia tiene en nuestra formación como individuos? Pues yo creo que tiene una consecuencia directa, que si tú eres capaz de imaginar, de establecer una correlación entre aquello que estás leyendo y aquello que te estás imaginando,
tu capacidad para razonar, tu capacidad para deducir, tu capacidad en definitiva para defenderte en la vida. ¿Para defenderte de qué? Pues de los abusos, de los engaños, de todo aquello que nos acecha en la vida también. La vida no es todo poesía y amor, como decía Atticus Finch en Matar a un ruiseñor, ¿no? La vida pues tiene más cosas. Cuanto más desarrollas esa imaginación, más capacidad tienes para defenderte en la vida. Y ahí voy a la diferencia con el selfie, más ahondas en la verdad de ti mismo. O sea, aquí no hay ninguna verdad. Hay una imagen, pero esta imagen, como todos sabéis, en muchas ocasiones es mentira. O sea, yo quiero dar una imagen, me hago una foto, ¡pum!, a Instagram, ¿no? Bien. Sin embargo, cuando tú lo que haces es, partiendo de una palabra, generar un pensamiento, generar una imagen, generar una historia que cobra vida dentro de ti, ¿hacia dónde te estás dirigiendo? Pues te estás dirigiendo, entre otras cosas, hacia la verdad de ti mismo. Y esa verdad se conecta con todo lo demás. Si sabemos quiénes somos, podremos estar un poco más seguros en el mundo que nos rodea. Y de eso también trata la literatura. Por eso creo que si la lectura forma parte de nuestra vida, igual que si la música forma parte de nuestra vida, vamos a ser ciudadanos mejor formados y que vamos a tener más argumentos para responder ante la inclemencia de la vida. Eso desde el punto de vista práctico. Luego realmente cuando se llega a ese punto de estar leyendo una historia y que los personajes cobren vida dentro de ti, que hablen, que les pongas rostro. ¿Y cómo le pones rostro a un personaje si nunca lo has visto? Ahí es tu cabeza la que empieza a funcionar, tu capacidad de asociación, gentes que conoces. Vas, sin querer te conviertes en un pintor o en un fotógrafo. Vas creando esos perfiles de esos personajes y todo eso está dentro de ti. Y si alucinante es, digamos, vivirlo como lector, si eres tú el que está escribiendo la historia, pues eso ya es otra dimensión también. O sea, cuando eres tú el que está escribiendo una historia, a mí me pasó una cosa muy divertida. Yo tengo un hijo que tiene 9 años y el pobre, yo creo que él se lo pasa bien, pero lo machaco un poco con todo este tipo de cosas y hablamos mucho, ¿no? Entonces me preguntó un día, papá, ¿y tú cómo escribes las novelas? Y le digo, pues mira, hijo, muy fácil. Yo tengo una historia y de pronto empiezo a ver, en mi cabeza empiezo a ver los personajes, veo cómo se mueven, veo cómo hablan, veo qué ropa llevan puesta, por dónde caminan, qué les sucede. Lo veo y solo tengo que escribir lo que estoy viendo. Y me dice, papá, creo que te has equivocado de profesión, deberías ser director de cine, me dice mi hijo, ¿no? Bueno, pues de alguna manera escribir novelas tiene algo de director de cine. Lo que pasa es que tiene la suerte y la desgracia, o sea, la llegada es mucho menor que con una película, pero tienes la ventaja de que dependes de ti. O sea, tú eres el que escribe el guión, eres el director de fotografía, tú eres el que decide si el plano de cada escena es un primer plano, un plano medio, un plano largo, una panorámica. Eres también el montador, eres el que va cortando las escenas y las va pegando porque quieres generar un determinado efecto, ¿no? Y en definitiva es como si tuvieras a un equipo trabajando para ti, pero todo ese equipo está de alguna forma dentro de ti. En esa línea, pues digamos que la novela que a mí me ha dado más alegrías y me la sigue dando, y en parte también por esa novela estoy hoy aquí, es El querido hermano, que sé que habéis trabajado y con lo cual os lo agradezco mucho, que forma parte de un proyecto que tengo un poquito más amplio, que es escribir novelas sobre episodios de la historia reciente de España que tienen, digamos, para mí un atractivo fulgurante. Son momentos de una gran intensidad dramática, pero también de una gran belleza. Y en ese sentido he escrito 3 novelas. La primera fue Atocha 55,
sobre el asesinato de los abogados laboralistas en la calle Atocha, el 24 de enero de 1977, en plena transición de la dictadura de Franco a la democracia. Escribí esta novela, me reuní con los sobrevivientes, con sus familiares y bueno, digamos que fue un episodio muy potente del paso de España de la dictadura a la democracia. Luego hay una segunda novela de este ciclo, que es La larga noche, que es la que tú has dicho, que cuenta la última noche del torero Manolete. Es todo un plano secuencia, o sea, como si la cámara no se moviera, no cambiara de plano, desde que el toro lo coge hasta que fallece a las 5 de la mañana, con todos los personajes que van entrando y saliendo, que esta es una novela en la que yo trato de contar también de alguna forma, a partir de ese relato, la primera posguerra española, porque esa novela está ambientada en 1947. O sea, han pasado 8 años desde el final de la Guerra Civil. Y luego hay otra novela, que es El querido hermano, que, como os decía antes, cuenta la historia de Manuel Machado, de Burgos a Collioure, cuando conoce la noticia de la muerte de Antonio. ¿Por qué estas novelas y por qué El querido hermano? No porque yo quiera ser novelista que hace novela histórica, de hecho no considero del todo que sea novela histórica, sino más bien una mirada desde el presente hacia determinados relatos. Pero lo cierto es que aquí hay una seducción que yo vivo en primera persona, porque son escenas, son momentos que de pronto me conquistan de una manera tan brutal que necesito meterme en ese mundo y contarlo. En el caso, a veces esto viene a partir de una anécdota muy pequeña o de una fotografía. No es que de pronto te venga la novela como si fuese un paquete entero que compras, ¿no? Sino un detalle. Yo recuerdo la primera vez hace muchísimos años que leí sobre Manuel Machado, que estaba en Burgos cuando recibe la noticia de la muerte de Antonio, y en ese momento imaginé cómo podía haber sido para él abrir esa puerta una mañana muy invernal, muy fría, en el Burgos ya del final de la Guerra Civil, completamente alejado de su mundo, vive en una pensión porque se quedó atrapado porque no le dio tiempo a salir de Burgos y no cogió el último tren para regresar a Madrid. Y cómo podía ser para él recibir la noticia de la muerte de su hermano Antonio, el gran poeta Antonio Machado, sabiendo que con la muerte de Antonio moría todo su mundo. O sea, moría su gran compañero en la literatura y en la vida, pero también moría todo aquello que habían compartido. O sea, hay personas que ocupan tal lugar en nuestra vida que una vez que esas personas desaparecen, cuando las perdemos, no las perdemos únicamente a ellas, que ya es bastante, sino que perdemos también todo ese mundo que compartíamos con esas personas. Es verdad que de alguna manera ese mundo se queda dentro de nosotros, pero ya un mundo que vivimos en soledad. Ya no es un mundo que tú puedas compartir con esa persona. Yo me acuerdo, yo con mis dos abuelas, que hablé mucho siempre y hablé mucho también de distintas maneras de la Guerra Civil. Y todo aquello que hablaba con ellas, cuando ellas fueron muriendo, pues claro que se quedaba dentro de mí, pero digamos que la conversación ya no continuaba o continuaba de otra manera. Pues eso es lo que le pasa a Manuel Machado, de una manera tan potente que siente la necesidad física y emocional de despedirse de su hermano que ya había muerto, y había muerto en el exilio, o sea, había muerto al otro lado de la frontera con Francia, donde estaban miles de refugiados republicanos que ya no podían volver a España porque era la España del bando vencedor en el que ellos eran los derrotados. Y si volvían se podían encontrar con un proceso sumarísimo o con la cárcel o con una ejecución, ¿no? Entonces no iban a volver. Pero Manuel, que en ese momento está encuadrado en el bando vencedor porque se ha quedado atrapado en Burgos, que es la capital del franquismo durante toda la guerra, Manuel, que es un hombre ya mayor, tiene 65 años, hoy un hombre de 65 años no es tan mayor, pero entonces sí lo era. La gente se avejentaba antes y además era un hombre que tenía bronquitis crónica, de hecho murió de bronquitis unos años después, en el 47, pero él, a pesar de eso, a pesar de que el norte de España sigue todavía en guerra, él siente la necesidad de ir a Collioure, donde muere Antonio, para despedirse de su hermano, sabiendo que todo el mundo que está allí, digamos que son refugiados
del bando contra el que él en teoría ha estado durante la guerra. Digo en teoría porque esto tiene muchos más matices, ¿no? A mí esa fuerza de un hombre de 65 años que físicamente está acabado, que está débil, que no está en su entorno, que su entorno era Madrid, que está en Burgos viviendo en una pensión y muere su hermano en el otro bando y siente la necesidad de ir a despedirse de él sabiendo que no va a llegar a tiempo para el entierro y consigue un coche y atraviesa todas esas paradas militares, llega al sur de Francia, llega hasta Collioure y allí llega y se queda 2 días sin salir de un cementerio delante de la tumba de su hermano, en diálogo silente con el cuerpo casi todavía yacente de Antonio, y que además cuando llega a Collioure se encuentra con la noticia que él no sabía de que su madre, Ana Ruiz, ha muerto 2 días después que su hermano. O sea, imaginaros, no solo llega, él ya sabe que en ese viaje es un viaje de despedida, pero es que cuando llega allí se encuentra también con la muerte de su madre, ¿no? O sea, a mí todo esto me parecía algo, y ya voy acabando porque lo que me interesa, yo creo que lo más interesante es el diálogo, ¿no? Y la conversación. Pero a mí todo esto me parecía un episodio de una estremecedora belleza y también de una desgarradora verdad, que es la soledad a la que todos tenemos que enfrentarnos antes o después. En el caso de Manuel Machado fue una soledad literaria, una soledad vital y una soledad familiar, porque esta era una familia que estaba muy unida y no es que la guerra los separara porque de pronto en la mesa se pusieran a discutir de política y empezaran a tirarse los platos a la cabeza. No, no. Nunca discutieron de política, pero sencillamente la guerra estalló, los cogió en sitios distintos y nunca se volvieron a reunir. O sea, Manuel Machado sale de Madrid después de haber tenido una comida como cada domingo con todos sus hermanos, va a Burgos para ver a su cuñada por la Virgen del Carmen en julio y allí les coge el levantamiento nacional y el comienzo de la guerra y él nunca vuelve a ver a su hermano Antonio. Nunca. O sea, la siguiente vez que él está compartiendo un espacio con su hermano Antonio Machado es en el cementerio de Collioure. Tienen únicamente una conversación telefónica la semana siguiente de empezar la guerra civil, una conversación de 2 horas telefónica en la que hablan de todo, pero no se despiden, porque piensan todos que esto es algo que ha empezado momentáneo, una revuelta y que se va a terminar pronto, ¿no? Esto no es que yo me lo haya imaginado, es que Manuel Machado da una entrevista en esa época, en esos días, a una revista francesa, La Comédie, una revista especializada en teatro, porque Manuel y Antonio, como sabéis, hacían obras de teatro entre los dos, a 4 manos, y le preguntan por lo que está pasando en España y Manuel Machado contesta que bueno, que esto es una cosa sin importancia, esto sin importancia, la guerra civil, pobre. Pero eso lo pensaba mucha gente, porque la gente sigue haciendo su vida, seguía reuniéndose para comer, seguía yendo a trabajar. Llegaban noticias de África, que unos militares se habían sublevado y al principio parecía que iba a ser algo breve y seguramente pues tuvieron esa conversación, nunca más volvieron a hablar. Y a partir de ese momento Antonio Machado vive dentro de Manuel. O sea, ese mundo maravilloso que habían compartido de poesía, de su juventud en París, de la obra de teatro que escribían entre los dos, ese mundo ya solo vive dentro de Manuel. Y yo quiero pensar que también, por supuesto en la obra de ellos, y quiero pensar que también un poquito en la novela del querido hermano, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahora podemos comentar, yo estaré encantado y hablamos un poco, ¿no? Recordad a aquella persona que quiera preguntar que levante la mano, por favor, y se acercará a nuestra compañera con el micro. Venga, ¿quién rompe el hielo? Una mano, veo una mano ahí, fenomenal. Mira, quiero empezar diciéndote que hasta ahora desconocía tu existencia en el mundo de la vida y la literatura, pero que después de esta charla que has hecho me he quedado profundamente conmovido y emocionado. Te he visto que eres un escritor de una gran sensibilidad y de luego estoy con unas ganas tremendas de leer tus novelas, estas que acabas de mencionar. Me parece que eres un gran contador de historias, que lo que acabas de hacer ahora precisamente es una historia maravillosa.
de literatura. Me ha encantado. Siempre he sido un lector ávido y en los últimos años he de reconocer que lo había dejado, pero desde luego estoy necesitado de leer tus novelas. Porque además los 3 momentos que has mencionado, de estas 3 últimas novelas, me parecen sumamente interesantes y reveladores de lo que puede ser precisamente la vida, que es de lo que hablas, la vida en sí. Me ha encantado. Entonces, bueno, quiero expresarte lo primero de todo mi admiración profunda a partir de ahora. Esta charla me ha parecido magnífica y quería preguntarte, ya que has mencionado que estas 3 novelas forman parte de un proyecto y que estás pensando en hacer algo sobre la España actual, quería que nos hablaras un poco de esto precisamente, de lo que piensas hacer en tu próximo trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por tus palabras tan generosas y tan llenas de cariño. Yo verdaderamente creo que la literatura sana. Os voy a contar, y te voy a contar, algo que leí hace muchísimos años. La historia es terrorífica, pero afortunadamente rápida. Pero tiene que ver con el poder sanador de las palabras y de la historia. Es un experimento que hicieron los nazis en un campo de concentración, en un campo de exterminio. Cogieron muchos bebés recién nacidos, todos con la misma edad, y los separaron por 2 salas. A unos bebés recién nacidos los pusieron en una sala y a otros les pusieron en la sala de al lado. Entonces, a todos les pusieron las mismas vacunas, les daban la misma alimentación, les pusieron la misma ropa de abrigo, estaban todos en su cunita cada uno, todo igual. Pero había una diferencia, que a los de un lado las cuidadoras les hablaban y ese era el experimento horroroso, y a los de aquí no les hablaban, ni una palabra, nada. Los alimentaban, les tenían abrigo, todo. Bueno, pues los de esta sala, todos los bebés salieron adelante bien. Los de esta sala murieron todos. Entonces, esto es la palabra para mí, y esta es la palabra para el ser humano, y esto es lo que significa contar historias. En mi caso, ha habido momentos de la historia reciente de España, y contesto a tu pregunta, que sin que hubiera un propósito previo, me han cautivado de una manera arrebatada, casi como un flechazo amoroso, ¿no? Por ejemplo, por no seguir con los hermanos Machado, a mí lo de Atocha 55 era algo, el asesinato de esos abogados en los primeros días de la transición, era algo que lo tenía yo agarrado aquí y no sé explicaros por qué. Quizá porque eran unos chicos muy jóvenes, porque tenían el uso alternativo del derecho, eran todos abogados de comisiones obreras que defendían a presos políticos en el Tribunal de Orden Público, el famoso TOP, que era un tribunal de la dictadura para juzgar a todos aquellos que hacían actividades que iban en contra de la dictadura, y sobre todo a trabajadores, defendían a trabajadores. Y lo hacían tan bien que promovieron la huelga general del transporte del año 77, que en una dictadura todavía, porque todavía era una dictadura lo que había, paraliza el país. Entonces los asesinan, un comando de extrema derecha va allí, eran 9, y los ponen contra una pared, y los ametrallan y matan a 5, y los otros 4 quedan muy gravemente heridos, ¿no? En todas las crónicas de la transición aparece este episodio contado. En el documental maravilloso y muy completo de Victoria Prego siempre aparece la matanza de Atocha, pero aparecen solo como víctimas. Y yo leía sobre ello y decía, pero si esta gente era extraordinaria. O sea, el mayor tenía 32 años. Era una gente cultísima, que le encantaba leer. Unos estaban metidos en teatro, otros escribían, pero todos eran abogados. Y eran abogados por vocación. O sea, en ese despacho, para que hagáis una idea, que la titular del despacho, la jefa, que la conoceréis, era Manuela Carmena, la que fue alcaldesa de Madrid. En ese despacho todos cobraban lo mismo. O sea, fijaros si era un momento de renovación y de revolución y de cambio, que lo que ganaban se dividía entre todos, incluidas las limpiadoras. Todos ganaban el mismo dinero en el despacho de Atocha, ¿no? Entonces, una cosa que me di cuenta es que a veces la historia nos llega contada de una manera que las víctimas son eternamente víctimas
pero no se restituye lo que fue el retablo de sus vidas. O, por ejemplo, que nos llega una imagen de Antonio Machado como si siempre hubiera sido un señor de 65 años, alicaído, muy profundo, con su torpe aliño indumentario y con las manchas de ceniza aquí del cigarro que fumaba siempre, que siempre se le caía aquí, siempre meditabundo y siempre reflexivo, ¿no? Cuando resulta que y siempre cruzando la frontera hacia Francia. Es decir, son personajes y momentos tan tremendos que lo que nos queda en el recuerdo que recibimos es una imagen de ellos, como un retrato. Y me di cuenta de que la literatura, que no es un libro de historia, porque lo que hago es introducir los mecanismos de narración, de contar historias, nos da la posibilidad de que podamos ver esas mismas escenas desde otro punto de vista y que podamos conocer esos personajes de otra manera y que de pronto, en mi novela de Atocha, por ejemplo, las víctimas, claro que son víctimas, la novela comienza con el asesinato, pero luego, cuando cuento el asesinato, que son 15 páginas, me retrotraigo al comienzo de ese día y cuento cómo es ese día desde por la mañana hasta por la noche y cómo acaba la novela cuando por la noche llaman a la puerta, abren la puerta y los que entran son los asesinos. Pero durante todo el día lo que yo estoy contando es cómo era la vida de ellos, porque no han llegado únicamente como víctimas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me interesan momentos que sean muy concretos, pero que tengan un carácter simbólico y un carácter poético. Entonces tenemos la primera posguerra a través de la última madrugada de Manolete, tenemos la guerra civil en los hermanos Machado, tenemos la transición con Atocha 55. Eso no significa que en todas esas épocas no pueda haber otros momentos también muy poderosos. Y por ser un poco más concreto, la novela nueva con la que estoy tiene que ver también con un momento así de evocador y de simbólico y de potente, pero más cercano en el tiempo a nosotros. Y como decía Mayra Gómez Kemp, hasta aquí puedo leer. Muchas gracias por tu intervención. Estaremos atentos. Directamente. Hola. Uy, perdón. Hola, bueno, decirte, ante todo, que tu novela me ha encantado y en general nos ha gustado también mucho. Cuando has dicho, porque yo pensaba hasta ahora que esto podría ser dentro de lo que es la novela histórica, me ha llamado especialmente la atención cuando has dicho que no es histórica. Entonces, ¿qué diferencia habría? Porque realmente estás contando parte de una época y siempre había entendido que eso podía ser la novela histórica. Vale, es muy reciente, es una cosa muy concreta, pero bueno, no sé, ¿me puedes decir un poco lo que sería la diferencia? ¿O? Sí, con muchísimo gusto. Es una diferencia de matiz. O sea, si tú me dices que es novela histórica, mira, primero diciéndome que os ha gustado mucho, como comprenderás, no voy a discutir nada. Quiero decirte, estoy encantado con que hayáis disfrutado con la novela, ¿no? Digamos que la novela es una diferencia muy pequeña, muy sutil. Algún crítico la ha hecho también. Digamos que la novela histórica tiene una vocación de... O sea, por supuesto que mi novela puede ser considerada novela histórica, por supuesto. No es por darte la razón, es que es verdad. Puede ser considerada novela histórica. Ahora bien, digamos que la novela histórica tiene la vocación y la voluntad y la intención de contar una historia ambientada en una época determinada que se recrea con minuciosidad. Y es la época la que a ti te capta. O sea, si tú, no sé, por ejemplo, ¿cómo se llama esta de las catedrales tan famosa de Ken Follett? Los Pilares de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Son grandes novelas, a menudo muy extensas, que lo que hacen es captar completamente una época y casi la época es la protagonista de lo que se está contando.
Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Yo lo que trato en estas novelas es no tanto de contar una época, sino de coger un instante determinado del pasado y ponerlo en diálogo con el presente. Es decir, la novela de los Machado tiene una lectura política, a la que yo todavía no he aludido en mi intervención, pero tiene una lectura política. Porque yo he escuchado a mucha gente decir que los hermanos Machado estaban enfrentados porque uno era el rojo y el otro era el facha. Entonces, yo que me he preocupado de estudiarlo y que conozco a los dos hermanos y los he leído bien, sé que eso no era así, nunca fue así. Entonces, ¿cuál es la lectura política de la novela? Pues para empezar, es una novela que está cerca de la de Atocha en un sentido, y es que los valores que trata de mostrar la novela no son precisamente la radicalización de un enfrentamiento, sino cómo el amor entre dos hermanos está por encima de ese radicalismo. Claro que ese radicalismo existía, de hecho hubo una guerra civil y murió muchísima gente, pero también hubo gente que se siguió amando, incluso gente que se siguió amando en continentes distintos, porque Joaquín Machado y José Machado acaban viviendo en Chile, que eso no lo cuento en la novela, pero acaban viviendo en Chile y se siguen escribiendo con Manuel, que se había quedado en España, en teoría dentro del bando franquista. Entonces, mis novelas no tienen sentido sin el presente, porque se leen desde el presente y están escritas desde el presente, en diálogo con lo que sucede ahora. Entonces, en un momento en el que la lectura política de la actualidad solo se mide por el enfrentamiento, y cada vez que aparece la guerra civil aparece como lo que también fue, el enfrentamiento fratricida, pues yo lo que estoy contando es unos hermanos que estuvieron cada uno en un bando, pero pusieron su amor por encima de la trinchera. Y eso tiene otra lectura más subterránea. La novela histórica, digamos que es como una gran superproducción que puede dialogar con el presente o no, pero no está en su intención. Lo que está en la intención de la novela histórica es recrear ese mundo, que me parece alucinante también, ¿eh? Y lo que yo hago tiene que ver con eso, pero para mí, en mi concepción de lo que estoy escribiendo, el diálogo con el presente es fundamental. Por eso cuando yo empiezo a escribir la novela de Atocha 55, cuando yo empiezo a documentarme, cuando empiezo a entrevistarme con la gente, es cuando en España hay una tendencia de la nueva política para desacreditar completamente la transición. Y hay incluso gente que es muy, muy crítica, muy dura con la parte de la izquierda que hizo la transición. Cuando yo ya sabía que la transición había mucha gente que para manifestarse, para hacer determinadas cosas, tenía que vencer el miedo a que los mataran o les dieran una paliza. Entonces, de pronto se empezó a extender un retrato que desprestigiaba la transición, que no digo yo que fuera perfecta, porque de hecho no lo fue, pero sí fue un momento importante en relación con la guerra civil en el que hubo un esfuerzo por entendernos y por llegar a puntos de encuentro, ¿no? Entonces, le pasó a la novela de Atocha una cosa, y es que se publicó en febrero de 2020 y ya sabéis lo que pasó a 1 de marzo de 2020, ¿no? La pandemia, el confinamiento, ya os podéis imaginar la gira que hice con la novela, vamos, no hice ni una presentación de la novela. Y después del confinamiento, o sea, los 4 libros que se vendieron, que no fueron 4, pero bueno, no fueron muchos, fue por Amazon y tal, las librerías estaban cerradas, en fin, aquello fue el horror principal fue la pandemia, lógicamente, ¿no? Pero quiero decirte que es una novela que vivió esa tesitura, pero era una novela que yo la escribía también desde esa lectura crítica que yo estaba percibiendo de cómo se veía de pronto la transición y cómo se estaba contando el relato de la transición. Y de hecho, en ese mundo de la izquierda, yo presencié discusiones importantes entre la parte de la vieja guardia, tipo Cristina Almeida, Paca Sauquillo, etcétera, que no les gustaban cómo se estaba relatando lo que allá habían vivido, como si aquello hubiera sido una merienda en la que la izquierda de pronto lo cede todo al régimen del 78, cuando no fue exactamente así. Entonces, en mis novelas yo lo que trato es, desde ese episodio del pasado, dialogar con el presente, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Bueno, somos del profesor Ies Manuel Broseta y nos hemos leído el libro y nos ha parecido interesante y queríamos hacerte unas preguntas. Bueno, mi pregunta es que ¿por qué decidiste escribir sobre los hermanos Machado o por qué te pareció interesante su historia? Y bueno, eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Pues mira, para empezar, porque cuando yo tenía vuestra edad, incluso más chiquito, cuando yo era pequeño, había unas selecciones de poesía para niños que cogían a los grandes autores de poesía y hacían como selecciones de aquellos poemas que eran más fácilmente entendibles para un lector de 5 años, de 6, de 7. Y Antonio Machado es un poeta que es muy reconocible para la lectura infantil, porque Antonio Machado desde el principio huye de la metáfora y del exceso de adjetivos. Él quiere encontrar el símbolo de cada palabra y huye del adjetivo, o sea, huye del adorno, que no, Manuel, por ejemplo, es más adornado en su poesía, ¿no? Entonces eso hacía que los niños pequeños, igual que nos pasaba con Juan Ramón Jiménez, conectáramos con más facilidad con la poesía de Antonio, porque su forma de nombrar las cosas es muy corpórea y es muy nítida, muy clara. Entonces, Antonio Machado formaba parte de mi bagaje como lector. Yo creo que el primer poema que yo me aprendí de memoria de chiquito, yo recuerdo llegar a mi casa recitando un poema de memoria, era de Antonio Machado, cosa que era muy frecuente en la época, en la época mía. Y sobre todo ya andando el tiempo, cuando la muerte de Antonio Machado es un episodio que simboliza la tragedia de una época. Cuando Antonio Machado cruza la frontera, fijaros, Antonio Machado sale de un coche bajo la lluvia, imaginaros una carretera de noche, lloviendo, y una carretera bloqueada por los coches que se han quedado sin gasolina. En esos coches va gente desesperada, porque temen que los que vienen por detrás, que son el ejército que está ganando la guerra, los capturen. Imaginaros una carretera de noche, lloviendo, y todos los coches ahí acumulados, sin gasolina, y los equipajes tirados en los arcenes. Cuando Antonio Machado sale del coche que lo llevaba a él y a su familia, se deja hasta una maletita que tenía con sus últimos poemas, se la deja dentro del coche porque era ya un esqueleto humano. O sea, casi no tenía, era un tío alto, con corpachón, pero había adelgazado tanto y estaba tan consumido que casi no tiene fuerzas para andar. Y su madre, que lógicamente era mayor que él, que era ya una anciana, Ana Ruiz, tampoco tiene fuerzas para andar. Y cuando van a cruzar la frontera, es Corpus Vargas, un periodista amigo de él, más joven, el que lleva a su madre en brazos, porque Antonio no puede con su madre, si casi no puede con él, y así cruzan la frontera. Y lo iban a llevar a un campo de concentración en la playa, pero como Corpus Vargas tenía carné de periodista francés porque ejercía el periodismo en Francia, él dice, mira, le dice al gendarme, este hombre que ve aquí es nuestro Paul Valéry. Paul Valéry es en ese momento el poeta más importante de Francia. Y bueno, tuvieron la suerte de que el gendarme sabía quién era Paul Valéry, porque podrían haberlo sabido, ¿no? Pero el caso es que lo sabía y entonces los desviaron y no fueron al campo de concentración. Y eso permitió que Antonio Machado viviera un poco más. Pero para todos los que amamos la literatura y los que hemos leído algo sobre la guerra civil y demás, esa escena, igual que el asesinato de Federico García Lorca y otros asesinatos también, son escenas muy representativas de la tragedia que fue. Y por eso ese momento siempre me conmovió. Cuando me entero de la segunda parte, que es que su hermano Manuel, que eran uña y carne, recibe la noticia unos días después porque la lee en la prensa. O sea, llega un cartero y le da un periódico en el que pone que su hermano ha muerto. Así es como Manuel Machado se entera de que su hermano ha muerto. Se levanta una mañana y le llega a la prensa, a la pensión en la que vive, y se entera por la prensa, por un periódico en papel, de que su hermano ha muerto, ¿no? Y decide ir a despedirse de él. Pues eso fue lo que me motivó a escribir. Digamos que la fuerza simbólica de todo esto que os estoy
contando, ¿no? Luego, a medida que vas creciendo, porque yo quería escribir esta historia poco mayor que vosotros, o sea, yo la primera vez que pensé en escribir esta historia, yo tenía 23 años, 24, una cosa así. Y yo mismo me di cuenta de que era muy pronto, porque con 23 años es raro que tengas determinadas experiencias de muerte, de pérdida, en fin. Y a medida que he ido creciendo, pues también la novela, la historia, que esto es muy interesante también. Puedes tener una historia dentro, no la escribes y luego la historia va creciendo contigo. Entonces, claro, yo soy una persona que yo ya he sufrido pérdidas, pero muchas pérdidas. Y sé lo que es el dolor, porque he vivido el dolor. Y todo eso me ha hecho que la historia creciera también conmigo. Por eso creo que la he escrito pues, en el momento adecuado, en el momento en que yo estaba preparado, digamos. Hola, buenos días. Buenos Me llamo días. Dulce, pertenezco a la Escuela de Adultos de Quart de Poblet. En nombre de todas mis compañeras, sí que te queríamos dar las gracias por acercarnos a Manuel Machado, que a partir de ahora y con la locución que ha hecho lo hemos conocido bastante. Estamos encantadas de estar aquí. Y mi pregunta personal, que soy muy curiosa, es ¿cuál es tu autor favorito y qué libros te gusta leer? Pero mi autor favorito, ¿entre los dos hermanos o en general? ¿Perdón? ¿Entre los dos hermanos o en general? En general. General. Bueno, muchísimas gracias, Dulce, por tus palabras y muchas gracias por leer la novela. Es muy difícil tener un autor favorito, es casi imposible. Lo que sí es cierto es que hay autores que nos acompañan en un momento, es como la música, O sea, a ti a lo mejor, ¿cuál es tu canción favorita? Difícil quizás, pero sí recuerdas que en un momento determinado de tu vida, en tu adolescencia o en la época en la que te casaste o en la época en la que te divorciaste, hubo un tipo determinado de música que te acompañó más. Y en ese momento no es que fuera tu música favorita, sino fue aquella que te alimentó el espíritu, ¿no? Y en ese sentido yo sí podría establecer una especie de biografía que, por no ser extenso, en resumen, resumiendo mucho, te podría decir que mi adolescencia, y no voy a ser nada original, mi adolescencia fue Federico García Lorca. O sea, ahí había algo telúrico, algo mágico que a mí me arrebataba, ¿no? Y siempre Antonio Machado, como detrás, porque Lorca era algo fulgurante, Lorca era una cosa, también su vida, pues claro, no es solamente la obra de un autor, objetivamente lo que nos tiene que importar es la obra, pero cuando tú lo lees, también sus circunstancias, luego también las circunstancias de que a mí me dieran una beca para escribir en la residencia de estudiantes, donde Lorca había sido también tan feliz. O sea, Lorca es muy importante para mí. Y luego, digamos, en una juventud ya más avanzada, los escritores de la generación perdida norteamericana, o sea, yo he sido muy feliz leyendo El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald, y cuando he leído muchos relatos de Hemingway he sentido que yo estaba bebiendo con él, que yo estaba compartiendo con él todo eso. En esa época también la poesía de Jim Ferrer, que luego ha sido un gran amigo y un maestro para mí, y la de Pablo García Baena me acompañaron mucho, y también Claudio Rodríguez. Y luego hay un momento que lo quiero decir expresamente también, es verdad que estoy en Valencia, pero ya he citado antes a Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez me parece uno de los más grandes novelistas que ha habido en España y en Europa. O sea, difícilmente vamos a encontrar una novela sobre la Primera Guerra Mundial tan poderosa como Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Y no vamos a encontrar un tratado sobre la maldad humana tan doloroso y tan bien escrito y con tan pocas palabras como La Barraca. O sea, La Barraca es un canto, no un canto, porque un canto al mal es apología del mal. Es una muestra de hasta dónde puede llegar la maldad, la inquina, el rencor, la mezquindad
y cómo eso puede destrozar un alma noble, ¿no? Eso es alucinante, alucinante. Y luego hay otros muchos escritores, pero en definitiva lo que más me seduce es que aquello que yo vivo cuando escribo, que entro dentro de un mundo y ese mundo me absorbe y de pronto me veo en él, que al leer ese mundo también me rapte a mí. Y esos son grandes novelistas de atmósfera, ¿no? Y en ese sentido, Scott Fitzgerald y El Gran Gatsby ha sido una novela que he leído varias veces y siempre leeré, ¿no? Y luego, por supuesto, en fin, tampoco soy original con esto. Con Scott Fitzgerald soy un poco más original, pero bueno, me preocupa más la verdad que ser original. Y por supuesto el Quijote. Además yo tengo la suerte, la inmensa fortuna, es que yo de chico, mi héroe era Don Quijote. Porque tuve la gran suerte de que yo tenía 5 años y 6 cuando en la primera cadena de televisión española, antes de la película de los sábados, que ese programa se llamaba Primera Sesión, antes de Sábado Cine, que era por la noche, te ponían la serie de dibujos animados de Don Quijote con la voz de Fernando Fernán Gómez de Don Quijote y de Antonio Ferrandis, Chanquete, de Sancho Panza, ¿no? Esta parte de aquí, yo creo que todo esto ni os suena. Don Quijote os sonará, pero vamos, Antonio Ferrandis, Chanquete, pues que sepáis, amigos y amigas, que niños de vuestra edad, gente de vuestra edad, lloró por la muerte de Chanquete y que España se paralizaba por Verano Azul cada tarde de verano. Bueno, en fin, batallita al margen. Don Quijote me parece la creación de la modernidad. O sea, si tú me preguntaras, si te vas a una isla desierta, ¿qué te lleva? ¿A Homero o a Cervantes? Te diría, no lo sé. Si tengo que elegir, no lo sé. Porque yo creo que los dos libros más decisivos que ha habido para la concepción moderna de la literatura son la Odisea, aunque a mí me gusta más la Ilíada, pero la Odisea, el regreso de Ulises o de Odiseo a casa, y desde luego Don Quijote. O sea, sin Don Quijote no hay modernidad. No hay nada, no hay esto, no hay nada. Ni Velasco Ibáñez, no hay nada sin Cervantes. Bueno, siento deciros, porque lo estamos pasando tan bien, acompañados de Joaquín Pérez Azaustre y todo lo que nos está contando, que ha llegado el momento de finalizar este encuentro. No sin antes, evidentemente, dar las gracias a nuestro protagonista de hoy, a Joaquín, dar las gracias también a Paloma. Muchísimas gracias por acompañarnos y, como no, a todos vosotros. También quiero aprovechar para deciros que estáis todos invitados a las actividades de fomento lector que realizamos en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, y toda la información la tenéis en nuestra página web. Por otra parte, también deciros que quien haya traído su libro y quiere que se lo dedique el escritor se puede acercar a la mesa ahora cuando terminemos. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me encanta tu presentación. Doncs ha sigut una experiència molt meravellosa per el fet de conèixer aquest autor, Joaquín Pérez Azaustre, perquè hem conegut més a dins d'ell i ens ha contat totes les seves experiències a l'hora d'escriure. És una experiència molt educativa, tant per a nosaltres com a gent de totes les edats, i convidem a tots els centres educatius a participar en aquest encontre perquè és molt gratificant per a nosaltres. A mi el que m'ha sorprès ha sigut al principi, quan ha dit que des de que s'alcem fins que s'adormim estem escrivint una història, ja siga per el mòbil, parlant amb els nostres pares, amb els nostres familiars, amb els amics, i això m'ha paregut molt interessant. Sí, i que al fi i al cap la nostra vida és una història i plasmar en una novel·la és una cosa que es queda per a la prosperitat i per l'eternitat i està guai. Para mí ha sido un auténtico placer esta actividad en la Biblioteca Valenciana, tanto por los clubes de lectura como por los alumnos que han venido de institutos, porque se ha leído la novela súper bien, me han hecho preguntas buenísimas y sobre todo había una temperatura
en el ambiente de una gran comunicación. Estábamos todos dialogando y me ha encantado asistir a sus lecturas de la novela y a cómo ellos también se han sentido acompañados por el viaje de Manuel Machado de Burgos a Collioure tras la noticia de la muerte de Antonio. Espero ojalá regresar y desde luego ojalá que me sigan acompañando en la lectura de mis libros sucesivos. De verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias.